¿Alguna duda que haya? Vamos a ir compartiendo, ¿está bien? Porque como dice el compañero, más con el clima, ¿verdad? Que nos ayuda, entonces, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, la detección de anticuerpos sirve para la epidemiología y agrega poca ayuda para la decisión clínica. Creo que adelante. Perdón, dato sugerente. Presentación más lenta. Tos muy intensa en este caso es lo que más vemos es tos seca, ¿sí? Mialgias, artralgias, cefalea, otalgia o meningitis furiosa y la disociación clínico-radiológica, ¿verdad? Así como ayer estuvimos comentando, mencionando, que es cuando tanto la clínica del paciente no coincide ya sea con la imagen radiográfica y también laboratorio, ¿verdad? La clínica del paciente de repente está súper mal, todo lo que encontramos, y radiografía es una placa limpia en comparación a lo que esperábamos encontrar. O lo contrario, ¿sí? Viceversa, ¿está bien? Entonces, el diagnóstico, detección de anticuerpos sirve para la epidemiología y agrega poca ayuda para la decisión clínica. El IgM para clamidia aparece en 3 semanas e IgG en 2 meses. Títulos de crioglutininas, mayor, en este caso el título era 1 en 64, tiene sensibilidad del 30 a 60% para micoplasma neumoniae y requiere de 1 semana para su positividad, ¿sí? Siguiendo, ¿verdad? Con la presencia de antígeno urinario, en este caso se usa el test de látex, ¿verdad? Para tratar de ver Streptococcus pneumoniae, legionela, la inmunofluorescencia directa, clamidia, legionela o el hisopado faríngeo, ¿verdad? Influenza para influenza, virus sincitial, respiratorio, ¿sí? Técnicas de amplificación de DNA por PCR, útil para detección de una variedad de patógenos respiratorios, incluyendo neumococos, micoplasma, legionela, clamidia y micobacterias. Altamente sensible, pero existen falsos positivos, ¿verdad? Eso es para muchísimos parámetros, ¿verdad? Con respecto a falso positivo, ¿verdad? Que debemos rever, no solo en cuadros respiratorios, hablamos incluso de enfermedades de dengue, ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, hay resultados falsos negativos, falsos positivos, ¿verdad? Que para eso nosotros tenemos que saber días de evolución del paciente o el contacto que tuvo para tratar de hacer de forma adecuada, ¿verdad? Pedir serología, eso tiene todo, no es porque hoy el paciente de ayer está con síntomas, 24, 48 horas le voy a pedir ya serología a ese paciente. Si mi serología me está hablando que yo tengo que pedir a partir del 5º día de enfermedad, en este caso signos, síntomas, ¿sí? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que justamente me envían en el mensaje que la conexión de los compañeros no es buena, ¿verdad? Criterios prácticos, gente. Edad, comorbilidad, frecuencia respiratoria, paciente polimneico, ¿verdad? Frecuencia cardíaca. Si hay dificultad respiratoria, ¿verdad? El paciente está polimneico, casi siempre encontramos taquicardia. Temperaturas extremas, ya sea hipertermia, hipotermia, sí, estado de conciencia. Paciente que está en mal estado, ¿verdad? A veces viento, puede estar obnubilado, ir viendo todo eso, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros vamos a hablar también después en parte de neuro, con respecto a esos términos obnubilado, somnoliento, no se preocupen con eso, ¿sí? Comorbilidad, citamos, nos referimos a qué, cuando el paciente tiene patología de base. ¿Quién habla? Rafaela, sua. No. Tranquilo, tranquilo, chicos. Entonces, con respecto a comorbilidad, es eso. En mi caso, Vale todas as comorbilidades, profe? como que, por ejemplo, Qualquer tipo? Por exemplo, sí, hipertensão, hipertensión, diabetes, diabetes, VIH, paciente inmunodeprimido, obesidad, gente, câncer. cáncer, paciente fumador, ¿sí? Paciente fumador crónico es una comorbilidad. Obesidad es una comorbilidad, ¿sí? Todo eso es comorbilidades. ¿Está bien?
Riesgo de mortalidad. Estábamos hablando de edad mayor a 50 años. ¿En quienes más vemos? Más todavía en los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Taquipnea, hipotensión, temperaturas extremas, comorbilidades, infiltrados multilobares o empeoramiento radiológico, que es lo que dijimos, ¿verdad? Y leucopenia. Leucopenia, nosotros estamos hablando que los glóbulos blancos están por debajo de lo normal, ¿sí? Y aquí, gente, observamos radiografía. Muestra la flechita, le muestra a ustedes. Yo estoy moviendo, no sé si le señalo. Sí, profe. ¿Sí? Acá, en la primera radiografía, la que está arriba, ¿verdad? No sé si están viendo la flechita, ¿se ve? Manchitas blancas. ¿Cómo? No. Manchitas blancas. Sí. Yo mi flecha lo que quiero saber si ustedes ven para que yo pueda señalar. Ah, sí, vale. Verão. Nos vemos. No se olviden. Pulmón negro, pulmón sano, pulmón limpio. ¿Sí? Eso significa que hay buena entrada de aire, no hay infiltrados. ¿Está bien? En este caso, en la primera radiografía que está arriba, observamos realmente una radiografía fea, sí, se ve mucha opacidad, era todo blanco prácticamente. Y ya acá en vértice del lado derecho del paciente, ¿verdad? Observamos que hay completamente un área que está totalmente blanco. ¿Cómo nosotros le llamamos a esto? Una condensación. ¿Es una radiografía fea? Es una radiografía fea. Y tiene bien delimitado su condensación, ¿verdad? En este caso, el pulmón se divide en vértice arriba, campo medio y base. Estamos hablando que es una neumonía, ¿verdad? De vértice del lado derecho, donde estamos constatando cómo se espera auscultar en este paciente si tiene este tamaño de condensación, que es lo que casi siempre encontramos cuando hace una radiografía horrible, que el murmullo vesicular puede estar disminuido, ¿sí? Tanto que puede estar conservado, pero mantiene más, lo que más escuchamos está disminuido, ¿sí? Ruidos agregados, auscultamos. Cuando nosotros auscultamos crepitantes, ¿qué significa? ¿Qué ocurre con los alveolos? Hay despegamiento. Crepitantes, despegamiento. Significa que el alveolo se está despegando. ¿Y por qué ocurre ese despegamiento de alveolo? ¿Alguien? Geralmente porque está lendo de líquido. Bien, justamente esta es la causa del por qué nosotros escuchamos crepitantes. Porque hay despegamiento por un proceso inflamatorio súper avanzado que por ende llevó a acumulación de secreción purulenta y eso hace que el alveolo se despegue y auscultemos ruidos agregados, ¿sí? La radiografía del medio, aquí nos indica una flechita blanca, ¿verdad? Aquí arriba, por ejemplo, vemos todo negro, no, es una placa fea para decir una radiografía fea, ¿verdad? A mí no me parece así muy llamativo. Observamos justamente, no sé si con mi flecha ven aquí en base derecho, ¿verdad? Se ha filtrado, todo blanquito. Esto, por ejemplo, nos llama la atención, es un cuadro de neumonía, ¿verdad? Y más todavía si el paciente tiene signos, síntomas, ¿sí? Ya en la otra radiografía que está abajo, lo mismo, impresiona la misma placa, ¿verdad? De la primera que observamos. Tiene un área así bien delimitado. ¿Qué región sería? Campo medio. Muy bien, campo medio y que por ende abarca acá ya un poco de base, ¿verdad? Porque está bien bajito ahora. Y vemos una región bien condensada. Esta es una condensación, una neumonía derecha también. Y si vemos este tamaño de condensación, probablemente, así como mencionamos, el murmullo vesicular esté disminuido. Ustedes van a empezar a dar después diagnóstico por imágenes, van a ver todas las imágenes. Cuando estén con pacientes van a ver radiografías, se van a acordar. Entonces, un cuadro de neumonía, acuérdense, clínica soberana, pero en la radiografía es muy fácil de identificar, ¿sí? Mala evolución,
terapéutica inapropiada, que mencionamos que tenemos muchísimo en los pacientes, lastimosamente resistencia en los antibióticos. ¿Verdad? Puede ser justamente que el paciente no esté evolucionando, no esté respondiendo, ¿verdad? Por la resistencia o un organismo no cubierto. ¿A qué llamamos organismo no cubierto? Un germen que de repente es agresivo, que no es lo que estábamos pensando, no estamos haciendo un tratamiento dirigido, ¿sí? Porque no estamos cubriendo ese germen. Patógenos inusuales, para que nosotros podamos hacer, ¿sí? A senhora falou que o que é diminuído quando tem condensação? Murmullo vesicular. Gracias. O que é isso, prof? O que é borbulho vesicular? Murmullo vesicular es la expansión del pulmón normal. Nosotros, entre nosotros nos ocultamos, tenemos que tener murmullo vesicular conservado. La expansibilidad del pulmón, entrada, salida de aire. Quando está condensado, daí é bem diminuído. Disminuido. La mayoría de las veces está disminuido. Dale, Sí. prof. Gracias. De nada. Con respecto a organismos no cubiertos, si nosotros estamos diciendo, puede ser que no sea el germen que nosotros estamos pensando, que nosotros le vamos a pedir al paciente para tratar de ver qué germen realmente es la que se aísla. Hemocultivo. Muy bien, hemocultivo, gente, que es lo básico y que tenemos para facilitar pedir, ¿verdad? No tenemos a mano, yo le hablo acá del hospital, no hay público, ¿verdad? Pero en el privado hay, sí. En caso de patógenos inusuales, podría ser mala evolución porque nosotros estamos cubriendo con antibiótico, y de repente el paciente también esté con una tuberculosis, ¿sí? Hongos, ¿en quiénes más vemos hongos? En pacientes con Imunodeprimidos. No entendí. Imunodeprimidos. Muy bien, inmunodeprimido. ¿Quién es más frecuente? Lo que más vemos y van a ver ustedes en sala porque tenemos muchos pacientes, lastimosamente, pacientes con VIH. Y más todavía cuando sucede 4 carga viral y esos están todos súper bajos, ya un estadio C súper avanzado del VIH, que vamos a desarrollar VIH este año, ¿verdad? Entonces ya todo se hace profilaxis en ese paciente, ¿verdad? Es muy frecuente. Y lo mismo con neumocitis carini también en los pacientes con VIH, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso nosotros podemos hablar de terapéutica inapropiada? Resistencia, antibiótico y organismo no cubierto, ¿sí? Complicaciones que pueden haber en caso de una neumonía. Empiema. ¿Qué es empiema? Pus na cavidade pleural. Muy bien, pus, gente, ¿verdad? Y también, en este caso, podría ser meningitis. Complicaciones del tratamiento. ¿Ocurre a veces? Ocurre, van a llegar a ver. Infecciones relacionadas a catéter. ¿Qué podría ser infecciones relacionadas a catéter? ¿Qué, por ejemplo? Flebitis, inflamación de las venas en una vía, ¿sí? O también puede haber, en este caso, infección, ¿verdad? Inflamación, signos inflamatorios, pues ya hay una infección, cuando el paciente tiene vía venosa central, ¿sí? Y el área, en este caso de la vía central, ¿verdad? Empieza a tener signos inflamatorios, ¿verdad? Vemos. De repente, por ejemplo, un paciente que necesitó vía central, se le hizo su vía central. Hace 4 días que está internado, hoy empieza a hacer fiebre. 4 días de internación. ¿Pero qué está pasando? No hizo, respondió al inicio y ahora fiebre. Observamos, ¿verdad? Y vemos que hay signos inflamatorios. Ese es el motivo de la fiebre. Hay infección. Inmediatamente tenemos que retirar el catéter. No se espera eso. Se retira el catéter y termina la fiebre. Y lo ideal sería, cuando es vía venosa central, estudiar esa punta del catéter, enviar para cultivo, ¿sí? Se pone la punta del catéter sin tocar, se retira todo con guante estéril, se corta directo en el frasquito estéril y se envía para estudio, justamente para ver qué germen de repente sale. Fiebre por drogas y colitis por antibióticos, ¿verdad? En este caso, la colitis por antibiótico es porque hay toxinas muy agresivas que son, ¿verdad? Por el Clostridium difficile, ¿sí? Uno de los medicamentos más temidos justamente a la colitis por el Clostridium es la clindamicina, que van a llegar a escuchar, ¿sí? Enfermedades no infecciosas, embolismo pulmonar, vasculitis, carcinoma, edema pulmonar, cardiogénico.
Y como siempre decimos frente al desconocido, ¿verdad? Que es la prevención, es la clave, que es justamente lo que ahora tenemos que hacer, ¿verdad? Con el tema de la pandemia en la que estamos, ¿verdad? Cuidarnos entre todos, ¿sí? Preguntas, gente, antes que yo le pregunte a ustedes, ¿alguna duda que tengan? Prof, Prof, eu tenho uma dúvida sobre a diferença do infiltrado e da condensação na radiografia. Cuando nosotros vemos infiltrados, son más pequeños. ¿Por qué le llamamos infiltrado algodonoso? Cuando nosotros agarramos el algodón mismo en la mano, ¿conocen el algodón, verdad? No es así algo bien delimitado. Y como si fuera así pelotitas, ¿verdad? En otra clase voy a ver otra imagen que se note más bien, solo infiltrado, ¿verdad? Entonces es algo más pequeño, ¿sí? A veces nosotros decimos infiltrado bilateral, ¿verdad? En alas de mariposa. ¿Por qué? Porque tipo pulmón derecho, pulmón izquierdo, en mi caso, ¿verdad? Y vemos bien dispersos por todo el área ese infiltrado. Cuando nosotros hablamos de una condensación, es un área completamente blanca, mucho más grande, ¿sí? Es completamente diferente. Al observar estas dos placas que están en el extremo, ¿verdad? Excepto la del medio, eso nosotros vemos que es una condensación, ¿sí? Ah, sim. E o que é a condensação? Condensación grande es donde el paciente casi siempre después, posterior a ese, quiere hacer un derrame pleural. Un paciente que de repente ingresó con esta radiografía que tenemos acá arriba, era la primera radiografía, es una condensación. Está con antibiótico amplio espectro, murmullo vesicular disminuido. 48-72 horas abolido. Nueva radiografía, ¿verdad? A veces que observamos que el área de condensación está mucho más grande si ya estamos escuchando abolido, que todo indica que podría ser derrame pleural. ¿Sí? ¿Cómo corroboramos allí con la clínica? Luego ya también la radiografía que empeoró, lo ideal sería pedir una ecografía pleural, para ver exactamente. ¿Sí? O derrame pleural não borra a margem? Sí, más frecuente es en base. En base. É, porque daí borra, né? Perde. Hay borramiento del seno costofrénico, ¿sí? Velamiento. Sim, sim. Dale, gracias. Y es más frecuente en base y abarca a veces el campo medio cuando es así, muy grande el derrame pleural, ¿sí? Prof, e tanto o infiltrado quanto a condensação são consequências da inflamação. Sí, claro que sí, consecuencia de la inflamación. Todo Que, lo... ¿Sí? que é o acúmulo de líquido da inflamação. Sí, de la inflamación. Acuérdense que el parénquima pulmonar en sí afectado es grande, ¿verdad? En este caso hay una inflamación muy avanzada, ¿sí? Entonces, muchas bacterias que son vencidas en este caso por los, o sea que el macrófago es vencido por las bacterias, ¿verdad? Y hay detritos, ¿verdad? Destrucción de todo eso. Entonces, de los cilios, todo, hay un daño, ¿verdad? Local, una inflamación muy grande, ¿sí? Entendi. Então, só frisando, a infiltração, então, ela vai ser menor e mais localizada. Se ve luego mucho E menor. a condensação Por eso, cuando mais nosotros hablamos de condensación, es así un área blanca, grande, y a veces, como dice la compañera, por ejemplo, si vemos en base y observamos todavía seno costofrénico, es una condensación, tiene disminuido. Está abolido, pedimos radiografía, velamiento del seno costofrénico. Todo indica derrame pleural, ¿sí? Ah, sim. Tá bom, prof. Entendi. Muito obrigada. De nada, van a llegar a ver muchos pacientes con derrame pleural. Prof, em relação às infecções relacionadas ao catéter, como que você disse inflamação das venas? Flebites. Flebites, ok. E infecção do catéter é uma negligência, né, prof, dos personal de saúde, porque geralmente tem que ser esterilizado, verdade? Tem que ser estéril. ¿Y qué es lo que pasa? Como bien vos decís, tiene que ser mucho cuidado, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vía venosa central requiere de curaciones. Todo estéril, ¿verdad? No justamente así, nuestra culpa. Lo ideal, pues, cuidar que el paciente no toque todas esas cosas. La pasada, por ejemplo, nosotros tuvimos esa nena que yo, bueno, no me acuerdo si fue cuando te comenté, una paciente de 4 años que requirió vía venosa central, requirió inotrópico, una paciente súper mal, era chocadísima. ¿Qué hizo esa pacientita cuando mejoró? Ella misma se retiró su vía central.
No sé cómo, gracias a Dios no fue en mi guardia, Nossa. ¿verdad? Porque eso es una locura. Su vía era dificilísimo, estaba demasiado deshidratada. Y ella se retiró. Mal no estuvo en retirarse, pero esa nena, por ejemplo, todos los días estaba haciendo fiebre, ¿verdad? Y nosotros, ¿pero por qué hace fiebre? Antibiótico, amplio espectro. Y bien que cuando se retiró ya se veía la punta del catéter, ¿verdad? Donde ingresa, ¿verdad? La punción estaba bien rojo, o sea que tenía signos inflamatorios. Esa punta del catéter nosotros no pudimos enviar a cultivo. ¿Por qué? Porque ella tocó, manipuló, se quitó, se contaminó por completo. ¿Entienden? Nossa. Entonces no hay cómo enviar. Y después se le tuvo que volver a hacer del otro lado su vía central, ¿verdad? Y ya se le encargó muchísimo a la abuela que cuide eso. Entonces la vía central requiere de curaciones diarias y todo estéril, ¿sí? Con respecto a la flebitis, la vena, ¿verdad? Periférica, un paciente, lo ideal pues hasta 72 horas nomás que es lo recomendable, y eso está escrito, de la vía. Paciente ingresó hoy, hasta 72 horas. Ustedes ven que un paciente está con el mismo catéter, la misma vía, cuarto, quinto día de internación, empezó a hacer fiebre. Lo primero que tienen que ir a buscar si no está haciendo una flebitis. Uno ya ve donde tiene la vía, por decirte, rojo, y al apretar al paciente se queja de muchísimo dolor, demasiado me duele. Le cambias de vía, ¿verdad? Y el paciente deja al día siguiente, ya no hace fiebre, o sea que es una flebitis. Van a ver muchísimo, ocurre. ¿Sí? Ok. Ai. Y bueno, gente, hace rato mencionamos micoplasma, que estuvimos repasando antes de iniciar, en este caso clamidia. Bueno, la clamidia, ¿en qué grupo etario vemos? Ancianos. Ancianos. Frequentemente Ancianos ancianos. también, no se olviden que también vemos niños, adultos jóvenes E y adultos jovens. ancianos más frecuente, ¿sí? En este caso nosotros hablamos de clamidia, que está asociado a qué otros diagnósticos como manifestación clínica. Associada à pneumonia normal? Pneumonia típica? Sí, es atípica, ¿verdad? Pero ¿cuáles son dentro del cuadro clínico? ¿Qué otros? Sinusite, faringoamidalite, laringite, otite y traqueobronquitis. Muy bien, no se olviden de eso. Nosotros en micoplasma observamos conjuntivitis, eso no vemos en clamidia. En clamidia mencionamos sinusitis, que no vemos en micoplasma, ¿sí? Esas diferencias, ¿sí? No se olviden de eso. Mencionamos con respecto a las complicaciones que puede tener, en general, la neumonía atípica. ¿Cuál podría ser? Epiema y meningitis, profe. Muy bien. Muy bien, empiema meningitis. El compañero me dice que mi conexión casi no está funcionando. Creo que no escucha nada. Con respecto a las complicaciones. Las complicaciones empiema y meningitis, como mencionó la compañera. ¿Sí? ¿En qué momento nosotros vamos a mencionar que de repente no estamos llegando a cubrir ese gérmenes, ¿verdad? ¿En qué nosotros vamos a pensar en ese caso? Muy bien, resistencia a antibiótico o un organismo, microorganismo no cubierto, dirigido. ¿Sí? Muy bien, gente. ¿Cuáles son los, en este caso, con respecto a la tasa de mortalidad? Citamos nosotros, ¿edad mayor a cuánto? 50 anos. 50 anos. Después, Taquipneia, hipotensão. Taquipneia, hipotensão. después, Temperatura extrema, comorbilidade. comorbilidad, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces, no se olviden, edad mayor a 50 años, ¿sí? Alta tasa de mortalidad tiene eso, ¿está bien? Y que existe también la disociación clínico-radiológica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más? Prof, não sabe em que página está do Farreiras, verdade? Do Harrison En também. Farreras, justamente en Farreras hace rato de mañana estaba mirando y atípica en sí no menciona.
Y Harrison, acá tengo a mi lado mi libro, estuve buscando así, capítulo por separado no tiene. Dentro del cuadro así de Ok, neumonía engloba. ok. Graças, prof. Ô, prof, no Farreiras está a pneumonia extra-hospitalar, que é adquirida na comunidade. Sí, Está na pero 712. acuérdense que nosotros mencionamos que es adquirida en la comunidad, pero allí lo que hay, eso es lo que todavía no comparé yo con respecto a Farreras, pero ya mirar un poco después. Acuérdense, ¿qué es lo que nosotros mencionamos ahora en la atípica? Que son gérmenes menos frecuentes en comparación de lo que es la típica. ¿Sí? En la atípica nosotros directamente estamos hablando de microplasma, clamidia, legionela, ¿sí? Varicela, todo eso. Ya dentro de la típica lo más frecuente es estreptococo, neumonía. ¿Sí? Habíamos dicho también que a veces cuesta y es difícil, está escrito en la literatura y también clínicamente hablamos, ¿verdad? Que cuesta diferenciar una neumonía típica de la atípica. ¿Por qué? Porque mencionamos que no hay un signo patognomónico que nos diga, mira, este es típica y este es atípica, ¿verdad? Porque los signos síntomas son iguales. ¿Qué es lo que ocurre más en la atípica? El paciente casi siempre refiere más una tos irritativa. ¿Sí? ¿En qué caso de germen, micoplasma o clamidia nosotros mencionamos que podría haber derrame pleural, pero que es muy raro, solo en el 20% de los casos? A outra Micoplasma. que não é clamídia. Micoplasma, gente, muy bien, micoplasma. Verá que dijimos que es raro y si es que de repente el paciente, verá, estadísticamente 20% de los pacientes pueden tener, pero es raro. Si de por ahí tiene el paciente ese derrame pleural, ¿cuál es la característica? Unilateral, pequeno e transitório. Y así como hace rato uno de los compañeros mencionó, creo que fue Mateo, con respecto a qué tipo de líquido, ¿es sudado o trasudado? Exudado. Muy bien, exudado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan, gente? Prof, tá no capítulo 77, pneumonia extra-hospitalária no Farreira. Sí, 77. Pero lo que hay que mirar allí con respecto a los gérmenes, y eso es lo que yo no miré. Yo miré el índice hace rato, antes de salir de mi casa en Farreras, pero traje mi Harrison. Ele fala do pneumoniae, mas não fala tanto do clamídia. Justamente, porque yo recuerdo cuando desarrollamos al inicio del año con un grupo, no sé si era con usted o con otro, me mostró sus Farreras y no estaba así detallado con respecto a la atípica. ¿Verdad? Si usted entonces no encuentra, estudien bien el PowerPoint, ¿sí? Harrison no tiene así bien diferenciado un capítulo aparte, ¿verdad? Está dentro de la neumonía en sí. ¿Perdón? En Farreras yo recuerdo que cuando eso revisé al inicio del año y no especificaba los gérmenes que estamos mencionando, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Ustedes tienen su libro? Sim, PDF, prof. Eu tenho. Conseguimos em PDF, prof, os livros. Muy bien. Todos. Porque ayer estuve averiguando con respecto a la biblioteca virtual, ¿verdad? Y lo ideal pues sería que tengan la mayoría en PDF. Y Travou aí? Aqui Gente, travou. travou? Ah, tá. Tá aí A Rafa mandou no grupo lá, mano. No grupo, João. Tá tudo aí no grupo. Mandou Olha aí, ontem, tem você os viu? dois. Tem mais aí. Então, olha aí no dia de ontem, tem todos os livros aí. Mas se quiser, eu mando. gente, pásense los libros, sí, compartan, ayúdense, es difícil, ¿sí? Con respecto a lo que estamos atravesando, refiero, ¿verdad? Porque hay gente que está lejos, no llevó su libro, yo entiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan, tienen alguna duda, pueden mensajearme, no tengo problema en ayudar, ¿verdad? O de repente por correo o algo para pasar, ¿sí? Como les mencioné hace rato al inicio, en el transcurso de la tarde voy a encargar la clase de ayer y la de hoy en la plataforma voy a alzar, ¿sí? En forma de PDF.
Pero usted, de hecho, estas clases ya tienen luego, ¿verdad? Ah, de ayer sí, profe. ¿Y la de hoy? Creo que También. ainda no. Puede mandar, profe, que no es todo lo que tiene, ¿verdad? Ahí ya resuelve todo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Michelle.